Hebreos, capítulo 4, hermanos. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Primero ubique el libro de Hebreos. Bueno, en este calendario de oración que nos entregaron en el, digamos, reverso de esa página está una figura como la tabla periódica, pero no es la tabla periódica de los elementos químicos, sino que ahí están registrados los diferentes libros de la Biblia. Y entonces el hermano Pastor Carlos nos está animando a que hagamos el ejercicio y que sepamos cuáles son los libros, así como lo que tú nos preguntabas ahora, José. ¿Usted conoce? ¿Sabe la Biblia? Sí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son? Hermanos, parece que esas cosas ya solo fueron cosas del pasado. No. Entonces ahí está esa hojita que nos va a ayudar a ir recordando, memorizando los libros de la Biblia, su orden en nuestra Biblia, por supuesto, ¿verdad? Hay otros órdenes, pero este es el que nosotros conocemos. Entonces vamos a Hebreos, Nuevo Testamento, por favor. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, por favor, y dice así la palabra de Dios del versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? 4:11 en adelante. Si usted gusta, puede ponerse de pie para la lectura, hermano. Dice así la palabra de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ha estado hablando de el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo hebreo, que no entraron en el reposo de la tierra prometida por un problema de desobediencia, incredulidad. Procuremos pues, versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, dígalo, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre Santo, qué linda tu palabra. Tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos da vida por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos abrirla esta mañana y podemos encontrar esta palabra escrita que alienta mi corazón, anima mi corazón, ayuda mi vida, dirige mi vida
Padre Santo, al abrir tu palabra esta mañana, queremos que seas tú por el Espíritu Santo el que hable. Seas tú, Señor, con tu poder, el que nos lleve a ver tu palabra. Oramos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Versículo 16, una joya, hermanos. Si a usted le gusta memorizarse versículos, y si no le gusta, yo le animo esta mañana que memoricemos este versículo. Este versículo es clave, hermanos, para nuestra vida. Qué linda esta palabra del Señor cuando nos anima y dice, fijemos nuestra vista en el texto, hermanos. Fijemos nuestra vista y veamos lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, puso ahí. Mire qué invitación más linda. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No le gustaría memorizarse este versículo, hermano? ¿No le gustaría tenerlo presente en su vida? Yo sí, hermano. Yo sí quiero. Y esta mañana, hermanos, cuando a veces, no sé si está mi hija por ahí, pero a veces yo le digo, hijita, ¿fuiste al culto? Así me dice ella. ¿Y de qué se trató el sermón? Le digo, ay papá, fíjate que como dijo tantas cosas. Pero yo creo que se trataba de, eso me hace reflexionar a mí, ¿verdad? Porque estoy con este privilegio enorme de traer la palabra de Dios a ustedes. Es un reto cuando escucho eso. ¿Sabe por qué me dice esas cosas mi hija, hermanos? ¿Por qué cree usted que mi hija me dice esas cosas a mí? Fíjate, papá, que en realidad, hoy que vos me preguntás, ¿por qué creen ustedes que ella me dice esas cosas a mí, hermanos? Pregunto, no, nada se les ocurre nada, hermanos. Porque yo le pregunté, claro, pero ella me responde de la forma en que me responde. Tiene confianza. Ella me dice lo que tiene confianza, hermanos. Ella no está pensando que me va a ofender con lo que me está diciendo. Tiene confianza. Y entonces yo, que digo, vaya hija, te doy gracias porque me estás diciendo, pues, ¿verdad? Y eso me pone a mí a pensar también, me hace reflexionar. Entonces, cuando tuve esa conversación y cuando venía este pasaje, hermano, yo dije, no, yo no quisiera esta mañana, mis amados, que regresemos a nuestras casas y que cuando alguien le pregunte, hermano, ¿y de qué predicaron? Y usted dice, así que el hermano Amílcar habla y a saber qué fue lo que dijo. Y lo peor es que grita. Y yo trato de bajar el micrófono y lloro también. Y entonces, ¿y cómo le hago, hermanos? Pero el Señor me ha dicho que yo no estoy perdonen. Pero si algo deseo en mi corazón, porque el Espíritu de Dios me impulsa a mí en primer lugar, porque esto es para mí, hermanos, y quisiera que anhelo que sea también para ustedes, es que usted se lleve este versículo, porque esta es una joya en la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué?
para alcanzar misericordia y para hallar gracia. ¿Cuándo? ¿Para cuándo, hermanos? Qué lindo. Si no tuviéramos más tiempo, yo diría, hermanos, palabra de Dios. Solo me animaría a decir, vivámoslo, hermanos. Gustémosla, saboreemos la presencia de Dios, hermanos. Hebreos 4:16. El escritor nos exhorta a que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Y cómo nos acercamos al trono de la gracia, hermano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera en que nos acercamos al trono de la gracia? Confiadamente. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿De qué forma lo hacemos, hermanos? Gracias. Por supuesto, no quiero limitarlo a esto, pero quiero decir, porque es el tema de esta mañana, hermanos. Por eso quiero enfocarlo ahí. Nos acercamos al trono de la gracia cuando oramos. 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 El hermano José, los que no pudieron venir a las 9 para escuchar su ponencia o su charla, nos decía, nos hablaba acerca de los 5 pilares de la fe de los musulmanes. Y el segundo pilar, que si no recuerdo mal tú pusiste ahí, que el musulmán, creo que el que profesa, ¿verdad? Uno de sus pilares es que ora 5 veces al día. 5. Y no le da pena, dijo el hermano. ¿Dónde está? Ahí. ¿No les parece un desafío tremendo, hermanos? Porque mi pregunta para mí, y si usted quiere hágasela, ¿y yo cuánto tiempo al día llego al trono de la gracia? Usted respóndaselo, hermano. ¿Quiere hallar misericordia? ¿Quiere alcanzar la misericordia? ¿Quiere hallar gracia? ¿Sí quiere? Venga al trono. De rodillas en oración, hermanos. Y cuando digo de rodillas voy a explicarlo también, porque puede hacerlo en forma física, literal, pero también lleva algo más. Entonces aquí viene la pregunta para usted, hermano, y para mí, por supuesto. ¿Cuántas veces al día usted viene a la presencia de Dios en oración? ¿Cuántas veces? Yo con lo que he escuchado este día, hermano Chepe, te cuento que hasta pensé, quizás vamos a emitir un decreto ahí en el consistorio. 10 veces nosotros vamos a orar. Mira, aquí los que vienen 10 veces vamos a orar, orando hacia acá, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos. No. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánto tiempo diario usted viene en oración al trono de la gracia? Yo quisiera animar a usted y quiero animarme a mí también. Primero me he animado a mí, por supuesto, porque esto es para mí, hermanos. Yo quiero animarle a usted también esta mañana. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso con el Señor esta mañana? Usted y Él. ¿Qué tal si hacemos un compromiso? Y le digo, Señor, ya que tú me das la confianza, voy a venir al trono de la gracia durante el día. Voy a tener mis tiempos de oración. ¿Hará el compromiso, mi amado hermano? No me responda, por favor.
Yo voy a dejar unos segundos para que lo piense bien. Deseo en mi corazón que este sea un compromiso. Que este año, ante el Señor, hermanos, venir al trono de la gracia. Usted sabe cuánto, veces o tiempo al día. Claro, el salmista para él se deleitaba tanto. ¿Se recuerdan? El salmista decía por la mañana. ¿Sí? ¿Cómo decía él? Por la mañana y por la noche. Continuamente. Es más, el apóstol Pablo nos anima y dice en Tesalonicenses, ¿qué dice? Orad sin cesar. O sea, tú tienes que estar en oración, porque esto es entrar al trono de la gracia. La oración, mis amados hermanos, es algo que tiene que ver con mi interior. Algo que tiene que ver con mi interior. Es por el Espíritu de Dios que entro al trono de la gracia. Y quisiera hacer algunas reflexiones alrededor de esto, hermanos. Cuando Jesús los discípulos le piden a Jesús, ¿se recuerdan esto? Mateo, en el Evangelio según Mateo, le dicen a Jesús: Señor, ¿de qué forma tenemos que orar? ¿De qué forma? Y entonces el Señor Jesús da la instrucción, dice la forma en que hemos de orar, y es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, hermanos, hay un apartado donde el Señor nos enseña cómo hemos de pedir. Y dice: y danos hoy el pan de cada día. Ahí están nuestras necesidades, hermanos. Ahí está el espacio para pedir por nuestra necesidad. Danos hoy el pan de cada día. Ahí está la necesidad. Pero antes de eso, hermanos, y aquí es donde me quisiera enfocar esta mañana, antes de llegar a pedir ese pan, o sea, antes de pedir por mis necesidades, yo tengo que tener claro 3 prioridades en mi vida, hermanos. 3 prioridades. 3 prioridades. Se trata de que su nombre es prioritario en mi oración. Su nombre sea santificado. Su nombre santificado. En mi vida, hermanos, cuando yo oro, mi prioridad, la prioridad de mi oración es que su nombre sea santificado en mi vida. Su nombre. Su reino. En mi oración es prioridad que su reino sea establecido en mi vida, en mi vida. Y que yo conozca que Él está en los cielos, que Él es el soberano del universo, el rey. Mire, hermano, en mi oración, cuando vengo al Señor, yo tengo que tener estas prioridades en mi vida. Él es mi Padre. Su nombre sea santificado. Se trata de que su nombre sea glorificado, hermanos. Y se trata de que su reino sea establecido en mi vida. Entonces, cuando estas prioridades están alineadas en mi vida, cuando son mis prioridades, hermanos, danos el pan de cada día, nuestras necesidades.
Y quiero decir esto, hermanos, porque vamos a avanzar un poco en el sermón. ¿Por qué nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Según el pasaje, ¿qué es? ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué yo puedo venir? ¿Por qué el pasaje me dice, me invita a que yo puedo venir confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué? ¿Es por mis méritos? ¿Es porque soy buena gente? ¿Es porque soy bien espiritual? ¿Es porque llego a los cultos de las 10 y vieran que a esa hora es cansado venir? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa posibilidad de acercarme confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué, hermanos? Versículo 14. Puesto que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y la palabra es, y solo quiero destinar un minuto quizás para esto, porque no trata de estudiar la ley. Bueno, cuando se formó el pueblo hebreo, Dios decidió que de una tribu, de la de Leví, si no recuerdo mal, ¿verdad, José? Sí, sacerdocio levítico. De allí venían los que se llamaron, o los que iban a hacer una función, un intermediario, ¿verdad?, entre el hombre necesitado de Dios y Dios. Y ese intermediario es el sacerdote. Y dentro de ellos había uno que es el sumo sacerdote, porque se recuerdan que él tenía acceso al lugar santísimo, donde ¿qué presentaba? Ofrendas, sacrificios por los pecados del pueblo, para que Dios, viendo esa ofrenda y ese sacrificio, entonces él quitaba su ira y entonces daba perdón, y así venía una vez al año, y así era. Porque, hermanos, todas las personas somos seres espirituales que tenemos necesidad de Dios, aunque a veces no lo queremos admitir. No lo queremos admitir. Nos sentimos autosuficientes. Y hoy, escuchando a mi hermano José, decía, es que el materialismo nos daña. Porque cuando hay abundancia, parece que pensamos que no somos necesitados de Dios. El consumismo. Pero todos somos necesitados de Dios. Todos. No importa dónde hayamos nacido, ni la lengua que hablemos, ni lo que hagamos, todos somos necesitados de Dios. Todos. Y entonces para el pueblo hebreo el Señor proveyó esta forma. Por eso para los lectores primeros no era desconocida esta figura del intermediario, ¿verdad?, entre el hombre pecador y Dios, que es santo. Y aquí nosotros vemos que hay un Dios santo y hay pecado. Y solamente hay una manera de que ese pecado sea perdonado, y es a través del sacrificio que el sacerdote presenta a Dios. Y de ese es el sumo sacerdote. Y nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, el único, el más grande de todos. No tiene comparación. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús se dio en sacrificio. Y aquí está la buena noticia. Este es el evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, se dio en sacrificio, pagó el precio para perdonar mis pecados. Gloria al Señor. Y entonces ahora resucitado, este gran sumo sacerdote está en el trono. Y por él nosotros tenemos esa entrada libre. Y podemos llegar confiadamente. Veamos qué dice Hebreos entonces más adelante. Capítulo 10, versículo 19, hermanos.
Bueno, podemos ver desde primero el versículo 11. Capítulo 10, siempre en la epístola del apóstol a los hebreos. Capítulo 10, versículo 11. Y dice, y esto que yo he estado diciendo acá, ¿verdad? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ay, pero buena noticia. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una sola vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ahora está, hermanos, sentado a la derecha de Dios, está en el trono de la gracia, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Su reino se establece, como hemos cantado esta mañana, en el trono. Hemos llegado al trono. Versículo 19, hermanos. Así que, hermanos, mire qué lindo, teniendo libertad. Por supuesto, entre el 11 y el 19 usted lo estudia en su casa, hermano. Usted va a su casa y estudia la palabra o la lee. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. Ahí está, hermanos. Esta es la razón. Este es el gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, por la sangre de Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, lavados con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí está el porqué. ¿Por qué es posible que nosotros nos acerquemos? Porque tenemos ese sacerdote. Y otra cosa linda, hermanos, que quisiera que esta mañana lleváramos en nuestro corazón, es que teniendo este mediador entre Dios y los hombres, se recuerda que Jesucristo mismo, que ha venido para salvar, y es, dice el apóstol, ¿verdad?, que es el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Díganlo, hermano, no tenga miedo. Miren, los musulmanes no tienen miedo de decir que el Mahoma es el... ¿Y usted por qué va a tener miedo de decirlo, pues? El mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y porque Él está a la diestra de Dios, entonces por su sangre nosotros ahora podemos llegar al trono de la gracia confiadamente. Pero este sacerdote, hermanos, tiene algo importantísimo también para nosotros los humanos. Versículo 15. El hermano Carlitos, bueno, yo le digo hermano Carlitos a mi pastor, ¿verdad? Porque le tengo mucho cariño y él me da la confianza de llamarlo así, no se molesta, ¿verdad? Entonces, él nos contaba el día viernes en la vigilia. Por cierto, se perdió algo lindísimo, hermano. Se lo perdió, pero van a haber 4 vigilias al año. Ya no puede venir. Si usted no vino el viernes, ya no puede venir a las 4. ¿Verdad que está claro? Se perdió una, pero van a haber otras 3. Tuvimos un tiempo lindísimo de oración. Pues el hermano nos compartía una anécdota que me llamó la atención. Dice él que no sé en qué pueblo en China, o no sé si en todos los pueblos, pero ahí como dicen que hay una cantidad, ¿verdad?,
de cultos paganos a diferentes dioses. Pues él contó de una que dice que los necesitados que vienen ante ese su Dios, muerto por cierto, como no pueden acercarse porque no se permite a la divinidad, ¿verdad? Está allá y yo no puedo traspasar eso. Así entendí yo lo que él nos estaba contando. Entonces dice que cada uno escribe su petición, su deseo, lo envuelve en tierra de arcilla y entonces cuando está listo lo tira. Y decía él que si ahí lo que ellos creen que si eso se quedó pegado en el cuerpo de ese Dios, entonces va a tener respuesta. Y si no quedó pegado, se fregó. Mire qué creencia, ¿verdad? Qué cosa, nosotros hasta risa nos puede dar, pero para ellos es importante, hermanos. Pero mire, para nosotros el versículo 15, no tenemos necesidad de tales cosas. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote, versículo 15. Mire qué lindo, es un sacerdote, sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que tenemos en el cielo, hermanos. Mire qué lindo. Ay, yo puedo venir a él confiadamente. ¿Sabe por qué, hermano? Léalo ahí. Porque se compadece de nosotros, porque me entiende, porque él sabe lo que yo estoy pasando. Dice, claro, expone la idea en forma negativa, ¿verdad? Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote. Esta es una doble negación, hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras dificultades, o perdón, de nuestras debilidades. Qué lindo, ¿verdad? Podemos llegar a él confiadamente, hermanos. Sino que tenemos uno que conoce, porque él sufrió las tentaciones. Y si no, usted puede ir le invito el libro de Mateo en sus inicios, capítulo 4, en sus finales, capítulo 27, donde usted va a ver lo que. Y claro, nosotros, hermanos, como han escrito muchos estudiosos de la Biblia, nunca vamos a entender la dimensión, la fuerza de las tentaciones que el Señor sufrió, porque dice la palabra de Dios que yo no puedo soportar más de mis propias fuerzas, y el Señor me da la salida. Nunca voy a entender. Él me entiende a mí. Él sí me entiende, él entiende mis debilidades, él se compadece, parece ser que también tiene el sentido, él sufre conmigo mis debilidades. Mire qué lindo, él está conmigo. Así que cuando usted está pasando por serias debilidades, usted cuenta con un gran sumo sacerdote que sufre con usted, que se compadece, y que usted puede venir a su presencia y contarle lo que usted está pasando, porque él entiende, porque él no es extraño a nuestras debilidades, hermanos. Y con esto en mente, el escritor concluye, y concluimos con el versículo con el que empezamos, hermanos. Leámoslo nuevamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando venimos en oración, hermanos, decía, debemos de tener claro las prioridades en mi vida, y que son parte de mi oración, y que yo voy a estar pidiendo al Señor. Padre nuestro, tú soberano Señor, sea quien estoy, tu nombre sea glorificado en mi vida, tu reino sea establecido en mi vida. Estas prioridades, porque cuando venimos al trono de la gracia, hermanos, podemos expresar nuestras necesidades,
Podemos expresarle nuestras debilidades. Podemos expresar nuestras angustias. Con Él podemos abrir nuestro corazón, hermanos. Usted puede abrir su corazón con el Señor. Porque el Señor sabe. Nada está oculto a sus ojos. Todo está desnudo, hermanos. Todo está desnudo. Así que Él conoce las intenciones de su corazón. Algunos han dicho por ahí, yo comparto, yo no puedo doblarle el brazo a mi Señor. No puedo. El trono. Cuando vengo en oración, ¿a dónde vengo, hermanos? Según el versículo. ¿A dónde voy? Al trono. ¿Y qué es el trono, hermanos? ¿De qué me habla el trono? ¿De qué? Es la autoridad suprema. Es el Rey de Reyes, el soberano, el creador del universo. Es soberano. Cuando vengo al trono, vengo al Rey. Yo no le puedo doblar el brazo al Rey. Es más, este Rey conoce las intenciones de mi corazón. Mire qué cosa. Y si yo vengo a pedir algo, solo estoy haciendo el ejercicio hipotético, hermanos. Y si yo vengo a pedir algo que yo quiero y deseo para mi vida, pero no glorifica su nombre, pero no aporta para que su reino sea establecido, pero va contra la soberanía, o sea, el poder. Lo dejo ahí, hermanos. Yo creo que ustedes sabrán. Como bien ha dicho alguien, nuestro Dios, este gran sumo sacerdote, llegamos a Dios por nuestro sumo sacerdote, al trono de la gracia, pues no es uno que está para satisfacer todos nuestros caprichitos, ¿verdad? No, hermanos, acerquémonos pues confiadamente. Y confiadamente quiere decir, yo tengo las prioridades bien establecidas en mi vida como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Las tengo bien claras. Y entonces vengo al trono confiadamente. Esto también tiene un significado, hermanos. Lo que quería decir también es que puedo venir con libertad de expresión. Es que cuando uno se presenta ante un rey, ¿y qué palabra voy a usar? ¿Y si me expreso mal? Y si estando ahí me corto, porque yo soy corto de palabra y tartamudo, y ya no le hay, y entonces el rey va a decir, mira, este ni puede hablar, sáquenlo por favor, hay que lo piense ahí después que venga. No, hermanos, cuando nosotros llegamos al trono en oración, podemos hacerlo con libertad de expresión. Mire qué noticia más linda la de esta mañana. Entonces usted no se preocupe por las palabras, porque Dios ve la intención de mi corazón. Y dice el apóstol en la carta a los Romanos que es el Espíritu Santo el que me corrige la plana. Y yo dije una cosa, pero el Espíritu Santo y Dios que ve mi corazón dice, mira, Señor, Él no usó la palabra, es esta. Entonces, hermanos, la oración no se trata de largos discursos, de una lógica establecida, ni de palabras rimbombantes. Se trata de tu alma entregada en sumisión al soberano Rey de Reyes. Eso es, hermanos. No se preocupe por las palabras. Deje que el Espíritu Santo. Es que cuando me ponen a orar a mí me da pena, no hay o qué decir. Que no se trata de las palabras. La oración no es un simple ejercicio mental, hermano. Esto no es cuadrón de ejercicios mentales o de ejercicios místicos. Voy a entrar. No. Esta es una entrega de un corazón humillado. Porque al rey se viene, hermanos, con una condición de humillación. Así es, ¿verdad, hermano?
Venimos en oración con un corazón humillado, necesitado, humillado ante el Señor. Esa es la actitud, hermanos, con prioridades establecidas en mi vida. Entonces, hermanos, no es un simple ejercicio mental, no es un ejercicio místico, es un acto de un corazón humillado, necesitado de Dios, que manifiesta su fe, su confianza y su deseo de aceptar su soberana voluntad. Así que no se preocupe por el lenguaje que va a usar, si va a ser larga, si va a ser... El Señor no dijo, mire, tiene que durar tantos minutos, ¿verdad? La oración. Ni tienen que, ¿no? Es el corazón humillado que viene al trono. Pero este es un trono lindo, hermanos. Y aquí vamos a ir terminando. Porque este no es un trono de juicio. Es un trono de la gracia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Venir al trono de la gracia. Es que ahí encontramos misericordia. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. La misericordia, hermano. Algunos han dicho que la misericordia aquí tiene que ver con los hechos pasados. Bueno, está bien. Pero todos los días podemos alcanzar misericordia, hermanos. Y la gracia de Dios está, es su amor, es su bondad. Está Él allí y sale. ¿Sabe cuál es la connotación aquí? Cuando dice que Él, para alcanzar y hallar el oportuno socorro, es como quien dice: Señor, aquí estoy, yo te necesito. ¿Y sabe lo que hace el Señor? ¿Sabe lo que hace? Corre, como el padre en el hijo pródigo. Vio a su hijo. Yo me lo imagino. Yo sé que así lo haría si estuviese con mi hijo, ¿verdad? Con ustedes que ya no, hermanos, pero con mi hijo, ¿verdad? Allá venía el hijo, humillado, necesitado, arrepentido, buscándolo. ¿Y qué hizo el padre? Corrió, lo abrazó. Te esperaba, hijo. Esto es, hermanos, el Señor, cuando nosotros lo buscamos en su trono de gracia, viene y nos abraza. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué nos perdemos entonces ¿por qué nos perdemos? ¿Por qué entonces no gustamos de lo que el Señor hace con nosotros, hermanos? Concluimos diciendo que para el oportuno socorro. ¿Qué es esa palabra oportuno, hermanos? ¿Cuándo algo es oportuno, hermanos? En su tiempo. Y como Él quiera. Porque yo he orado que tu gloria, tu nombre sea santificado en mi vida. Yo he orado, Señor, que tu nombre sea glorificado en mi vida. He orado que tu reino sea establecido. Entonces, tu soberana voluntad será la perfecta para mi vida en el tiempo que tú lo digas, porque eso es oportuno, es lo que yo necesito. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Póngase de pie, vamos a orar. Empecemos orando, hermanos. Si usted hizo un compromiso con el Señor, yo no le voy a pedir que levante la mano. Si usted cree que no puede entrar al trono de la gracia porque ahí hay algo en su vida que sabe que tenemos un mediador que dio su vida, Jesucristo.
Si usted quiere, si usted entiende, si Dios ha puesto en su corazón que tiene que creer y confiar en Él y creer que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para el perdón de sus pecados, venga a Cristo, no se detenga. Ahí está la misericordia y la gracia de Dios fluyendo para usted. Si usted no ha entregado o no cree en Cristo como su Salvador, le invitamos esta mañana, ponga su confianza en Cristo, el único por el cual podemos entrar a los cielos, Cristo Jesús. Padre bendito, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque esta mañana yo he entendido, Señor, que la oración es vital para mi vida de fe, para mi crecimiento espiritual. He entendido, Señor, que puedo llegar con confianza a tu trono, con un corazón humillado, con libertad de expresión. Yo puedo, Señor, decirte cuáles son mis debilidades, qué me angustia, qué me está robando la paz, cuáles son las tentaciones que estoy pasando, qué problemas tengo. Señor, puedo venir a ti y decírtelo todo, allí en la intimidad de mi corazón contigo. Y gracias, Señor, porque en ti encuentro misericordia y gracia. Porque tú no me reprochas, Señor. Porque estás para darme amor, gracia y misericordia. Tu palabra dice que un corazón arrepentido, un corazón humillado, a ese tú no desprecias, Señor. Presente su corazón al Señor en este momento, en este breve tiempo. Presente su corazón. Dígale al Señor: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Solo a ti he de alabarte. Señor, yo intercedo en tu nombre por mis hermanos que están pasando por serias dificultades. Han venido a esta reunión para alabarte, Señor, pero tú conoces su corazón. Tú sabes qué hay en su corazón. Posiblemente, Señor, tú que ves el corazón, aquí hay personas atribuladas. Están pasando por situaciones difíciles, sean familiares, sean de salud, sean emocionales, sea de relaciones, sea de trabajo. Señor, escucha los ruegos de tus hijos. Gracias porque podemos venir a ti confiadamente, con libertad, y tú nos entiendes, dice tu palabra. Ruego por cada uno de estos hermanos que están pasando estos tiempos, y deseo, Señor, y que ellos también, que tu reino sea establecido en sus vidas, que tu nombre sea glorificado en sus vidas, y que al llegar al trono de la gracia gocemos de la paz
que solo Cristo da. Porque en Cristo, en tu Hijo, dice tu palabra, somos más que vencedores. Confiamos en ti, Señor, y venimos a ti por Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vayamos animados a casa, presentándonos al Señor, al trono de la gracia. Que Dios me los bendiga, hermanos.